Buenas tardes. Este es el último libro que vamos a analizar. Se los voy a poner en pantalla para que vean la portada. Lo pueden conseguir en Amazon, Los secretos de la creatividad. Bueno, seguimos. De Silvia Della Cohan. Mire, este va a ser prácticamente el último libro, como les dije, les reitero. El que ha llegado hasta aquí es porque tiene el firme propósito de ser escritor. La disposición de crear. Todo lo que nos rodea puede convertirse en ficción literaria, que a la vez también lo que siente, lo que recuerda, lo que sueña. Todo puede pasar por el tamiz de la imaginación. La vida de cada persona constituye un collage singular. El mundo entero es material aprovechable para la escritura, pero ¿cómo? Se preguntarán. Si usted tiene deseo de escribir, usted acumula ideas, nos va poniendo en práctica. La materia prima con la que trabaja el escritor es el lenguaje. Y todos los individuos tenemos el lenguaje a nuestro uso. Disponerse a escribir implica saber inmediatamente acerca de qué se va a escribir. Aunque de entrada le parezca banal, siga escribiendo, no se mortifique ni se obsesione. Ya encontrará respuestas a medida que escribe. Capta el motivo, tiene el material. La disposición de crear conduce casi a un estado de investigación, de descubrimiento. El objetivo es captar ese motivo dentro de la totalidad que puede ser externo, una situación, un pretexto para la cual concebir una historia. Prestar atención y registrar al mínimo detalle. El escritor rescata lo que los rodea, algo en particular que le otorga sentido. Busca una grieta por la cual avanzar hasta construir una nueva realidad. ¿Qué se necesita? Disciplina, trabajo, corrección, más y más corrección, para mantener ese tono y esa frescura de estilo. Lo que hago es recordar, mire, aquí dice un escritor que lo que hace es recordar hechos precisos y a partir de ahí inventa. Yo también lo he hecho. Y hay gente que viene a reclamarle, pero eso no fue así, pero si es que eso es ficción, ¿qué es esto? Eso de que yo escribí todo lo que escribí es cierto, bueno, a menos que sea testimonial. En el testimonio sí se requiere fidelidad. Aunque partas de lo real, dice aquí, construye una historia con datos que conoces del mundo, una serie de artificios que permitan otorgarle otro sentido. Todo escritor se inspira en la realidad. Lo que ocurre es que el juego literario es de una irrealidad esencial, porque los escritores viven, contemplan la vida como los demás, pero luego tratan de ofrecer esa realidad alternativa, reconstruida con palabras. Es decir, eligen el material para elaborar lo que desean a partir de lo que pasa en el mundo, y lo cuentan, lo imaginan y analizan. Permíteme que la realidad impregne tu mundo mental y te provea de datos. Todo eso lo puedes hacer. A medida que te adueñas de la palabra, descubres cuáles te proporcionan más placer. Cómo suenan, cómo te sentirás más seguro con tu texto. Todo eso, cada palabra encierra una explosión de sentido. Toda palabra oculta más palabras. Dejarte llevar por ella, ir de una a otra, tejer una red. No te pongas limitaciones, cambia el sentido de la palabra, cámbiala en lugar de la frase, córtala. Miren, podemos ver aquí, cambiar el sentido. El tren mire, aquí la frase era, el tren se detuvo en la estación mientras el silbato de otro tren anunciaba su llegada. Y él cambió, el tren de la vida no se detiene. La palabra tren no responde ahora al significado del diccionario. Sigamos avanzando. El proyecto, miren, cuando uno ya tiene un proyecto, todo eso que tienes, investigación, entrevistas, lectura, se convierte en material literario. Todo, guárdalo todo.
para que transmutes lo trivial en sugerente. Lo esencial puede habitar en los sitios y situaciones más rutinarias, pero es conveniente dedicar tiempo a buscarlo. Entonces querrás hacerlo mejor y podrás plantearte las siguientes cuestiones. ¿Por qué escribo? Eso es una cosa que tienes que plantearte. ¿Por qué escribo? ¿Qué es para mí un buen texto? ¿Cómo podría llegar a escribir un buen libro? ¿A quién considero un buen escritor? ¿Por qué? ¿Cómo distribuyo mi tiempo para escribir? ¿Consigo ser original? Miren, a veces es mejor ser original que muy bueno. Ay, Dios mío. ¿Qué retos técnicos me impongo? Yo cada vez con una novela diferente me pongo un desafío diferente, un reto. Yo recuerdo cuando Agenda para el Desastre, yo quería narrar en primera persona y que el personaje fuera un hombre para trascender el género. Después lo hice como una niña, en primera persona. ¿Cómo defino los posibles estilos? ¿Podré ser publicado? Recuerden que en Paramount no tiene que publicarse primero, pero bueno, eso sí es la última de la última, que no es esta. Este es el último libro, pero después viene otra. Interpreta el mundo desde la escritura de manera que no te permitas concesiones. Sí, lo interpretas, pero sin concesiones. Avanzamos aquí. Miren, aquí en este libro hay muchas cosas que ya la autora tocó. Escribir no es copiar la realidad en el orden cotidiano, sino transformarla. Imaginar lo que pudo haber sido y no solo contar lo que es. Yo siempre, y si hubiera sido de esta manera, y eso me da mi material para la ficción. Dice, contar, mire, a veces tenemos que tener cuidado, porque no podemos iniciar con que el personaje se despertó, se levantó de la cama, se lavó los dientes, se vistió, desayunó, salió para la clase. Esas, mi miedo a veces no se cuenta, cuenta lo significativo. Puedes contar el modo como el personaje hace algo fuera de la rutina. Sigamos avanzando. Miren, escribe sobre lo que te apasiona, aunque otro lo considere absurdo, encontrarás lectores. Lo que le apasiona a uno también le apasiona a otra persona. Busca tu manera de contarlo. Acuérdate una cosa, hay un tiempo para cada cosa. No escribas y corrijas. Primero escribe, llega hasta el final y después corriges, porque te puedes bloquear. Otra cosa, ten lectores apropiados. No le des tu texto a nadie que no pueda contribuir, que te pueda criticar y que te enrede. A esa gente nada que ver. Mira, ten en cuenta que eres libre de escribir lo que quieras. De ahí proviene el placer. Escribe lo que tú quieras. No vayas a escribir lo que está de moda. Escribe tú algo y ponlo de moda. Entonces aquí nos ponen de la rutina de escribir que ya nosotros lo dimos en los otros libros. Vamos a ir avanzando. Aquí avanzamos porque dice, reflexiona. Si sabes por qué escribe, escribirás sin restricciones. Elige una de estas respuestas. ¿Por qué escribo? O invéntate la propia. Y escribe a partir para ser eterno, para comprenderme, porque verbalmente no puedo decir lo que siento, para corregir mi propia vida. Yo una vez dije, para encarnar la utopía, y todo el mundo me miró como si estuviera loca. Cada uno puede tener sus motivos muy particulares para resolver conflictos, en fin. Nos da una serie porque hay gente que le preguntan para qué escribe y no sabe, no tiene la menor idea. Ni escribir mire, busca el lugar adecuado, eso ya lo vimos para escribir. Eso es bien importante establecer. El oficio de escritor no puede responder a un horario o calendario, pero sí se trata de un trabajo de oficinista. No obstante, en cierta forma tú tienes que establecer una rutina de trabajo que
responde a la llamada de tu ser interior, no a un horario establecido. Pues tú dices, yo no tengo jefe, escribo cuando quiera, no voy a escribir nunca. Establece una rutina. Déjate de flojeras. No conozco otro método que ponerse a escribir todos los días, a la hora que más propicia para ti, a la hora que eres más creativo, a la hora en que tu mismo cuerpo te lo pide. Escoge la hora en que estés más despierto, no cuando estás todo cansado. Bueno, tú escogerás el momento adecuado. Tienes que, por muy poquito tiempo que tienes que, aunque sea media hora, pero establecete esa rutina. Conversa con una grabadora. Miren, yo antes apuntaba, ahora lo tengo grabado. Y a veces cuando oigo, digo, Dios mío, ¿y esto qué es? Pero bueno, después voy recordando y se evoca los recuerdos, las anécdotas. Cuéntale algo a tu grabadora para que quede ahí. Invéntate un interlocutor ideal, sé natural, no transformes en solemne tu discurso al escribir una idea. Ustedes se han dado cuenta que la persona, para demostrar que es un escritor soberbio, entonces ponen ese vocabulario rebuscado. A mí me da pereza. Dice que Julio Cortázar decía, ¿por qué diablo hay entre nuestra vida y nuestra literatura una especie de muro de venganza? Refiriéndose en el momento de ponerse a trabajar, muchos escritores no escriben como piensan, sino que se ponen rígidos y formales. Bueno, a esos escritores no tienen lectores. Mire, aquí dice todo diccionario. Bueno, eso no lo voy a poner porque ustedes saben, diccionario, sinónimos, todo eso demás, todo eso lo encuentran en la red. Ahora, inspiración o apertura. Con la intuición creadora se relaciona frecuentemente el consabido estado de inspiración. Que la inspiración me encuentre trabajando. Si yo voy a esperar a escribir cuando la inspiración se pose en mi hombro, no va a ser nunca, porque la inspiración no visita a los vagos, a los flojos, no la visita. Existe un periodo de concentración que cada cual resuelve a su manera y en que hay una preparación para recibir al germen que uno mismo provoca, la actitud de apertura. Cada individuo tiene una actitud diferente frente al mundo. Cada ser humano posee una propia perspectiva que lo induce a una visión particular de la realidad. Yo ahora tengo un tema y tengo esa actitud de apertura y me está llegando información valiosísima. Estoy fascinada. La inspiración inmediata, fulminante, a veces irrumpe con la idea artística, inmediato. La inspiración febril y dolorosa, eso es cuando tenemos ese pensamiento caótico, recordamos algo que nos angustia, ahí viene. Y la concentración consciente, intuitivo, constructiva, un esfuerzo coordinado del artista que funden diversas representaciones vividas literarias hasta crear la obra. La reflexiva, una idea previa que atrae una serie de ideas secundarias. La crítica productiva, según la cual la obra surge de la reacción, así como el Quijote frente a Amadís. En general, la creación literaria comprende dos etapas, la intuitiva y la configuración. La invención corresponde a la primera etapa, es el hallazgo del germen, después de un tema aparentemente definido que convence y atrapa. Después, luego, durante la escritura propiamente dicha, llegan otros gérmenes que la multiplican. No depender de la inspiración. Yo no dependo de la inspiración. Yo estoy a la búsqueda siempre. Pero yo no me voy a poner ese día que la inspiración llegue, porque yo sé que va a llegar siempre. Lo que sucede es ese súbito remalso. No es un remalso, sino un resultado de algo que estaba rondando en tu cabeza. Llega en el momento que asoma. Y en ese instante se llama inspiración. Pero tenía tiempo de estar rondando en tu cabeza. Así que la mente trabaja sin parar y el escritor tiene las antenitas especiales. Entonces la iluminación es una consecuencia normal de todo ese proceso. La escritura como una actividad de generar ideas, organización de pensamientos, esquematizar,
crear planes, esquemas, proponer tesis, ideas, ensayar párrafos. Todo eso es la literatura. El imperio de las ideas originales está en el inconsciente, la inspiración llega después. Así que tranquilo, que ahí está. Inventar no es sacar algo de la nada del mago que sacan, no, no, no. Inventar es encontrar, hallar, y solo se encuentran lo que estaban buscando. Los que buscan solo encuentran. El que no busca no va a encontrar porque va a estar aquí y no lo va a ver. Si escribes bien, si no acude la idea, es que el asunto, el tema no está suficientemente maduro. Así que no te... Decide qué tema te interese, haz una lista. Busca, ve descartando hasta que llegue, pero no te angusties. Piensa constantemente en ese tema hasta que te desbordes. Lánzate a escribir, pon en marcha el azar. Solo el azar ofrece una salida. Comienza a escribir de lo que te llegó a la cabeza de ese tema. Si no es el tema, por lo menos practicas. La ansiedad no es buena compañera, ni consejera para encontrar la idea. Así es que, tranquilo. Hay un mundo interno exclusivo en cada individuo, conformado como consecuencia de una historia personal, y un mundo externo que rodea al individuo. Ahí están los temas. Se trata de romper la resistencia a los miedos y aprender a convertir el mínimo incidente en material literario. A mí una persona me dijo una vez, el poder corrompe. Yo le dije, no, el poder desenmascara. Y de allí sale la novela. Entonces, aquí nos ponen que hagas preguntas, sabes captar las cosas desde el punto de vista peculiar, eres capaz de trabajar en cualquier lugar. Entonces, sueltas ideas sin juzgarlas, sin callártelas. Ahí hace como un ejercicio. Dice, el ser creativo encuentra soluciones novedosas diferentes a las habituales. Hay que saber movilizar los recursos en el momento justo. Dice aquí, el proceso creativo pasa por 4 etapas principales. Conectar con tu mundo interno. Presentación, juntar datos, liberar imágenes, visualizar. 2, incubación. Tengo varios temas dándome vuelta en la cabeza. Entonces, 3, descubrimiento. Surge la chispa, la iluminación, se relaciona el aspecto con momentos aislados. 4, escritura y organiza. Ponte en marcha. Ponte en marcha. Ya lo vimos. Acuérdate que escribir te ofrece diferentes variantes. Escoge la mejor. Facultad fabuladora. Fabular es una capacidad propia del hombre y que solo es necesario apretar un disparador para que llegue la primera idea fantástica a partir de la cual desarrollas una historia completa. Vamos a avanzar. Miren, aquí dice, hay que procurar ver todas las cosas como el principio de una historia. Miren, en Niña Bella, cuando la niña ve al papá llorar, fue un recuerdo mío. Cuando yo tenía, 5 años, y mi papá se tiene que ir de Chitré porque pierde el trabajo hacia la capital y se separa de su familia. Y miren que yo no recordaba esa parte de mi niñez. Sin embargo, cuando yo veo que la niña ve a su papá llorar, yo lo puse, de inmediato rescaté ese sentimiento y ese recuerdo y lo hice de manera literaria. Dice, la persecución de imágenes fugaces. La actividad creadora puede comenzar con una imagen fugaz, una visión mínima. Puede permitirte proyectar y generar una novela. Para que esa imagen perdure, debe haber habido una intención del escritor, un deseo estético y un proyecto creador.
Atrapar la imagen es un arte. Anota las imágenes que te sobrevienen en un momento, en el momento de coger el sueño, en el momento que despierta. Dice, la gran literatura no nace de la razón, sino de la imaginación. Por eso se suele decir que los libros se gestan en silencio. Que comentar lo que uno imagina antes de escribirlo es interrumpir el trabajo de los fantasmas. Yo antes lo hacía al principio y le contaba a todo el mundo. Ahora, ni torturada cuando termino. La imaginación es la condición que permite hacer creer que puedes convertir un individuo en un objeto o un sujeto en un animal. Así, ya eso lo hemos hablado. Aprende y practica conjeturar. Es un buen ejercicio para la imaginación. Frente a una situación, lanza conjeturas. Por ejemplo, si el tren aminora la marcha y la vegetación que lo circunda es tupida, las conjeturas podrían ser una plaga de insectos, unos bandidos que aguardan entre la maleza. La maleza es cada vez más compacta y empieza a tragarse el tren. El maquinista desea que los viajeros disfruten el paisaje. El maquinista se ha quedado dormido. Mira todas las conjeturas que puedes hacer. Freud distingue dos disposiciones anímicas. La familiaridad, según el cual todo es transparente y comprensible, y la extrañeza, en que esa familiaridad se resquebraja, el sentido se escapa y el mundo es ininteligible. Desde el punto de vista de la creatividad, lo inhabitual y desconocido es menos coercitivo que lo habitual y conocido. La mayoría de los escritores afirman que el valor de la percepción depende de que se tome como un hecho diferenciador y no automático. Aquí nos ponen unos ejemplos unos párrafos con el ejemplo. Dice, el arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado no interesa para el arte. Adivinen, vaticinen, ¿quién quita? Y den el clavo. Recuerda que está creando ficción, todo eso se permite. Utiliza la mirada de sorpresa y el asombro. Contempla los objetos de tu casa como si pertenecieran a otro mundo, nuevo y desconocido. Es eso, mirar lo nuevo como desconocido, es un acto de creatividad y que te puede conducir a sorpresas. Ya, y resultar algo bien interesante. Así que adelante, recuerda, recordar es también imaginar lo real. Imagina lo que alguna vez viviste y lo recortas en tu mente. Lo haces en una pantalla tridimensional, otorgándole una representación que trasladas a la página. Pregúntate, ¿qué es lo primero que recuerdas? ¿Cómo era la primera casa? ¿A dónde fuiste la primera vez que te alejaste de tu casa? Ahí pone una serie de preguntas. Elige un tema concreto, limita tu historia a cualquier asunto que te hayan marcado. Busca entre las experiencias pasadas momentos relacionados. Miren, hagan un ejercicio. Busquen una palabra y creen una historia con esa palabra. ¿Por qué no? Yo lo hacía en secundaria con el profesor Carrizo. Investiga tu árbol genealógico. Investiguen sobre la familia. Yo encontré una riqueza increíble en la familia Finamore Cavella por parte de mi madre. Mi abuela era italiana y ficcioné y puse la realidad y la ficción, y después la gente no sabía, quedaron atrapados por el mito y no sabían qué era lo que era verdad y lo que no lo era. Miren las raíces, haz una investigación si no hay familiares que conozcan la historia familiar. Los más viejitos pueden recordarla. Recuperen, escriben sobre eso en primera instancia, aunque no lo publiquen, para la familia. Eso es importante. Acércate al fondo de tus recuerdos que te permiten encontrar fórmulas para entrar en la ficción. Aprovecha las lecturas de todo tipo. ¿Qué es un escritor? Es un lector. Si no es lector, que se olvide de escribir. Hay que leer incansablemente. Busca en cada lectura quién es el narrador.
ese punto de vista, por qué lo puso. Busca los diálogos, analízale los diálogos, descripciones, la puesta en acción. La lectura es una fuente inagotable de recursos y el mejor taller de escritura. El primer paso consiste en saber escoger el libro adecuado y descartar los otros. Lean El Quijote, están todas las técnicas literarias. Comprender la diferencia entre escribir bien y mal empezó, dice aquí, por dos clases de libros. Los que son como piscina, que el agua te cubre hasta las rodillas. Son tranquilizadores, relajantes, como los libros insomnes que te llaman por la noche con tus ojos fosforescentes y no te dejan dormir si no continúas la lectura. Trázate una ruta de lectura, anota todos los libros que lees. Una persona que pretenda ser escritor tiene que leer por lo menos 4 libros mensuales, uno semanal, y es poco para mí. Yo estoy entrenada como lectora experta y yo me leo entre 12 y 18 libros mensuales. El año pasado me leí 200. Entonces, trázate esa ruta de lectura. Entonces, lee poesía si eres narrador, lee novelas si eres poeta. En el contenido dice las imágenes que te proveen construcción de frases. Con una imagen haz una frase, haz todo ese ejercicio. Dice aquí un escritor que el buen lector no se identifica ni con el héroe ni la heroína, sino con el espíritu que ha concebido y elaborado ese libro. Entonces vamos a avanzar aquí. Miren, aquí hay muchos que ya hemos dado. Dice, hay buenos ejemplos de escritores que comprendieron cuál debía ser su estilo a partir de determinadas lecturas. Tú, haciendo tus lecturas, tú puedes escoger tu estilo. Eso es bien importante. Dice, la motivación inmediata. Todos los escritores, si quieres escribir bien, lee mucho, lee mucho. Lea los clásicos. ¿Por qué? Por el espacio en que se exponen todo tipo de temas de muchas maneras posibles, en lo que se demuestra que el discurso y la historia deben estar perfectamente ensamblados. Entonces, lea los clásicos, también lea los contemporáneos para que veas cuáles son los temas importantes. Escucha, el mundo es una cadena continua de golpes, voces. Miren, a una conversación que no sea contigo te puede dar el tema de una novela. Yo una vez escuché a una chica que decía que el papá tenía amnesia, pero que no tenía Alzheimer. Y de allí nacen los misterios del olvido. Miren, cuando uno está alerta, encuentra temas, es más, yo tengo temas como para 5 novelas más y estoy desarrollando 2 a la vez. Y tengo ahí guardados en carpeta con nombres y estructuras y todo para que no se me olvide, porque de esa manera yo me garantizo que tengo publicación para los 5 años que vienen. Entonces, eso es importante que ustedes vean. Los ademanes. Presta atención al lenguaje corporal de la gente de tu entorno. Así lo podrás transferir a tus personajes. Entonces aquí, miren, aquí vamos avanzando porque consiguen el libro, ponen muchos ejemplos. Dice, los gestos y actitudes que acompañan a las personas pueden ilustrar la expresión verbal. Por lo menos el gesto de la caída con las manos mientras dice, lo vi caer. Otra vez dice, está loco y hace así. Entonces todo eso le da sal y pimienta a lo que escribes. Porque hay gente, destacar algunas partes del cuerpo y no mencionar otras cuando describe. Estudiar la postura para que lo puedas. Dice, de la mente al desarrollo textual. En la mente las ideas están comprimidas, en el papel adquieren forma. Algunas veces se responde automáticamente. Se mira desde un único y reiterado punto de vista en cuanto actúa en el pensamiento convergente, en lugar de prestar atención a lo que dicta
el instinto y el corazón se pasa, entonces es posible. Me viene a la mente una idea, la veo muy clara, pero intentar pasarla pierde todo el interés. Eso yo lo he oído en algunos escritores. Entonces, aquí te dan unos consejos. Decidir la estructura con tanto ahínco, con tanta precisión, como los que te llevan a montar el argumento. Ahí está el detalle. Entonces nos pone, la escritura es liberadora, requiere simplemente captar ciertas técnicas para hacerlo de modo preciso y personal. Disfruta el proceso. Apunta sin exigirte resultados inmediatos. Deja descansar tus notas y luego busca las relaciones entre ellas, el hilo que las ordena. En lugar de buscar la idea perfecta y no escribir hasta no encontrarla, escribe desde el principio y así puede que encuentres la idea perfecta. Y por último, ponerse manos a la obra. Recuerden lo que les dije en el video, atención. El momento es ahora, no mañana. Saludos y hasta siempre.